Bueno, si deseo calcular el volumen molar entonces de una sustancia, pero la misma es líquida o se trata de un sólido, no voy a poder pensar en que un mol equivale a 22,4 litros. Esto no lo tomemos como algo fijo. O sea, recuerden que es solo para los gases. En estos dos casos, por ejemplo, el agua. El agua, en condiciones normales de presión y temperatura, estaríamos justo en la temperatura del punto de fusión del agua, 0 grados centígrados. Estaría en la transición líquido-sólido, entonces no me sirve esta equivalencia para el agua. Entonces, ¿qué haría yo, por ejemplo, si quiero sacar el volumen molar del agua? Bueno, voy a tener que buscar su densidad. Y la densidad es una propiedad que depende de la temperatura. En general, por tabla, viene expresada a 25 grados centígrados, por ejemplo. Entonces, la densidad del agua en esas condiciones es de 1 gramo por mililitro. ¿Qué quiere decir esto? O centímetro cúbico, no es lo mismo. Si yo tengo un cubito cuyo lado o arista es de 1 centímetro, uno de alto, uno de ancho y uno de profundo, en ese caso esto pesa 1 gramo. Tiene 1 centímetro cúbico de volumen, que es lo mismo que decir 1 mililitro de capacidad, y su masa en gramos es 1. Entonces, ¿cómo sacaría yo, por ejemplo, el volumen molar del agua? Bueno, voy a aplicar esto. La densidad es la masa dividido el volumen. Entonces, la densidad la conozco. Yo sé que esto vale 1 gramo por mililitro. Y que la masa molar la puedo sacar aplicando lo que aprendí. Yo sé que la fórmula del agua es H2O. Por lo tanto, la masa va a ser sumar la masa del hidrógeno multiplicada por 2 más la del oxígeno, que redondeada es 16. Por lo tanto, yo puedo decir que un mol de agua tiene una masa de 18 gramos. O sea que la masa molar es 18 gramos. Entonces tranquilamente podría, por ejemplo, averiguar cuál es el volumen. Recuerden que para despejar este volumen lo que yo voy a hacer es pasarlo multiplicando al otro lado del igual y que la densidad pase dividiendo al 18. O sea, a mí me va a quedar que volumen es igual a 18 gramos dividido la densidad, que es 1 gramo por mililitro o centímetro cúbico. La masa se cancela, la unidad de masa, y por lo tanto nuestro volumen en este caso es 18. Por eso en el caso del agua es lo mismo hablar de 1 kilo que de 1 litro, porque la densidad es 1 gramo por mililitro. Ahora, en otras sustancias no ocurre eso. Por ejemplo, vamos a tomar un sólido. Ustedes tienen como herramienta en la tabla, en el casillero, la densidad. O sea, la conocen, es el anteúltimo renglón. Entonces, por ejemplo, si yo tomo al metal hierro, su densidad es 7,86 gramos por centímetro cúbico o mililitro. Entonces, por ejemplo, a mí me dicen, bueno, a ver, ¿qué volumen tiene un mol de hierro? Bueno, entonces, lo que yo voy a tener que hacer es despejar volumen de la fórmula de densidad y, como me piden para 1 mol, lo que voy a hacer es en la masa poner la masa molar. Entonces, la densidad vale 7,86 gramos por centímetro cúbico. La masa molar la voy a mirar en la tabla. Entonces, para el hierro, la masa molar, que es lo que está abajo del nombre, redondeado es 56 gramos. O sea que yo tengo 56 gramos y el volumen es lo que queremos averiguar. Entonces, lo mismo que hicimos con el agua, el volumen pasa multiplicando a la densidad, como un paso intermedio para que aquel que lo quiere ver pasos, esta sería nuestra X, B, y para finalmente dejar a B sola y poder averiguar cuánto vale, la densidad pasa dividiendo al otro lado. O sea que el volumen molar del hierro es de, y vamos a resolver esta cuenta,
Vamos a hacer 56 dividido 7,86. Y eso nos da 7,12. O sea que un mol de hierro ocupa un espacio de 7,12 centímetros cúbicos o mililitros. Entonces, ¿siempre nos van a pedir cuánto ocupa un mol? No, por ejemplo, podrían habernos hecho otra pregunta. Nos dicen, se tiene un objeto de hierro cuyo volumen es, siempre recuerden que yo invento en el momento, 20 centímetros cúbicos. Y nos preguntan, ¿cuántos moles componen el objeto? Bueno, entonces, yo puedo hacer el paso que hice recién, sacar el volumen molar y después averiguar entonces cuánto hay acá. Siguiendo esto, yo acabo de calcular que 7,12 centímetros cúbicos son un mol. Es lo mismo que decir un mol. Por lo tanto, si tengo 20, van a ser X. 2,8 moles, 2,80 moles de hierro habría en el objeto. O bien, ¿qué podría ser? Bueno, otra manera de resolver esto es decir, si yo tengo el volumen, son 20 centímetros cúbicos. Sé la densidad, va a ser siempre un dato esto, no lo puse yo, pero me lo van a dar como dato, o bien, si es un átomo, lo puedo mirar en la tabla periódica. 7,86 gramos por centímetro cúbico era la densidad. Bueno, ¿qué podría hacer yo? Bueno, podría sacar la masa. Sí, sé que son 7,86 gramos por centímetro cúbico y que el objeto tiene un volumen de 20 centímetros cúbicos, tranquilamente puedo averiguar cuánto es la masa en gramos. Para eso 20 que está dividiendo pasa multiplicando y entonces a mí me va a quedar que la masa de este objeto en gramos, porque los centímetros cúbicos se me cancelan, es de 157,2 gramos. Bueno, entonces, ¿qué sé yo desde la teoría? Que lo que me da la tabla periódica es la masa molar. O sea, voy a la tabla, miro el valor de la masa y digo 56 gramos, que es lo que me dice la tabla, es lo mismo que decir un mol de hierro. Por lo tanto, 157,2 gramos van a ser y llego al 2,80 nuevamente en moles. Bueno, de acá en adelante van a empezar a aparecer entonces a veces preguntas o datos que tienen que ver con el volumen y de esta manera entonces los vamos a trabajar.